Vivir la ley. ¿Será acaso importante no solamente obedecer la ley, sino sobre todo vivirla? ¿Qué es lo que significa ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Y de qué manera interpretó Jesús el significado de la venganza de Dios? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día veremos y buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿cómo has estado, Margarita? Bien, ahí voy, gracias a Dios. Eso sonó un tanto diferente. Pero bueno, vamos a ver aquí. ¿Cómo estás, Heriberto? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Disfrutando de tu nieto ya? Sí. Eso es lo más importante. Qué bueno, me alegra mucho. Bienvenidos amigos también a este momento y llegamos a la lección número 9. Ya nos vamos acercando más al final. 4 lecciones más y se acaba el trimestre. Sí, esto es demasiado rápido. Otra vez otro tema más que se nos está yendo muy, pero muy rápido. Y el tema, la lección de hoy es cómo vivir la ley. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Pero ¿qué tal si empezamos haciendo una oración? ¿Qué tal si oras, Margarita? Oramos. Sí, vamos a orar. Querido Señor, gracias Dios por tu ley y por el amor que nos das. Ayúdanos a ejemplificar tu amor y vivir conforme a ello, pero con mucho gusto. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Es muy interesante esto, me hizo pensar rápidamente el asunto del título de la lección, ¿no? ¿Cómo vivir la ley? Porque usualmente, digamos, frente a cualquier ley en el país, leyes civiles, leyes, no sé, para cuestiones penales, crímenes, negocios, etcétera, las leyes, digamos, lo que requieren, lo que exigen es el cumplimiento de la ley, ¿no? Pero el título de la lección nos dice algo, digamos, un tanto diferente, que es el tema de cómo vivir la ley, ¿no? El hecho de que la ley debe ser vivida, ¿ok? Y en esta parte, obviamente, hay un tema que quisiéramos que pudiéramos conversar hoy día y que ustedes también pudieran reflexionar a través de este estudio, ¿ok? Y quiero leer del libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos 22 y 23. Y dice lo siguiente: el Señor ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. Es interesante esta parte, ¿no? Ahora, hablando un poco respecto al asunto de vivir la ley o cómo vivir la ley. ¿Cuál era el requerimiento para el pueblo de Israel? O sea, ¿es que el Señor realmente les estaba requiriendo que ellos obedezcan? ¿O es que, digamos, su forma de vida manifieste un tema de compromiso, de lealtad, justamente a lo que el Señor estaba proponiendo como reglas, como normas, como formas para una vida mejor? No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo creo que desde un principio Dios quería que su pueblo fuese diferente. O sea, que se guiara por las reglas que Él les daba a ellos. Ajá. ¿Verdad? Y es interesante porque Dios no quería que ellos pelearan. Okay. Dios no quería que ellos se defendieran por ellos mismos, por su fuerza. Pero Dios quería guiarlos y que ellos dependieran de Él totalmente. Claro, ¿verdad? claro. Ahora, Dios quería que ellos fueran el ejemplo para el resto del mundo, podríamos decirlo. Uh-huh. ¿Verdad? Les dio leyes para dirigirse. De una vez que ellos decidieron no aceptar a Dios como su guía y pidieron rey,
¿verdad? Bueno, desde un principio Él les dio jueces, Ajá, claro, ¿verdad? claro. Y estas leyes que ellos les dio es para guiarse en cada una de sus áreas de salud, de ley, para castigar, o para los que tenían como sirviendo a ellos Esclavos. esclavos, porque no eran, si no eran esclavos, podríamos decir, porque eran de servidumbre, porque ellos los dejaban libres después de 6 años. Ya, ¿Verdad? claro, claro. Ahora son de la esclavitud, de ahora que es totalmente diferente, pero ellos tenían Dios les había dicho que los dejaran libres después de 6 años. Ok. O sea, todo era controlado, que aún no hay en nuestro día todas las leyes que salen, que nos guían ahora en los Estados Unidos, tienen conexión con todas estas leyes. También, Claro. definitivamente. ¿Qué dice Margarita respecto al asunto de cómo debemos vivir la ley? ¿O realmente la ley debería ser vivida? O sea, Mm. a ver, No, pues creo que fue muy bonito todo lo que Dios dejó, ujú, pero pienso en o sea, me hizo pensar mucho en mi prima. Mi prima está trabajando con unos judíos y dice que a los esclavos o a la gente que trabaja contigo, etcétera, tienes que dejarlos descansar el sábado. A ella no la dejan descansar el sábado, porque por ejemplo, los sábados, o sea, ellos no hacen muchas cosas, así que le llaman para que empuje un botón, porque pues como ellos no pueden empujar el botón, ella sí, porque no es judía. Pero entonces eso no es guardar, o sea, porque está haciendo que la otra persona salga de su hogar tranquilo para ir a empujar un botón, ¿me explico? ajá, sí, No sí. sé, como que se me hace como que Bueno, probablemente se ha encontrado con algún grupo de gente judía que, bueno, tiene esa sí, no, manera de ver la vida, sí, ¿no? no sé, no todo, no Y te lo digo todos. porque, digamos, en algún momento también se cruzó el asunto probablemente en casa, con, no sé, con mis hermanos, qué sé yo, ¿no? O sea, esa idea de que, oh, no puedes estar haciendo esto, no puedes estar haciendo lo otro. Y entonces mandabas al otro para que haga algo, ¿no? Ese día, o sea, no, tú anda, porque hay que comprar esto, pero anda tú, pues, yo no puedo ir, ¿no? O sea, yo no voy, pero anda tú. O sea, si entramos en esa figura, obviamente, digamos, hay algo igual de distorsionado, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro concepto de lo que significa realmente obedecer, guardar un mandamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, y esta es la parte interesante, o sea, porque, por ejemplo, Heriberto estaba mencionando un tema respecto de cuál era verdaderamente el plan de Dios, y el plan de Dios requería una cuestión de confianza plena, o sea, realmente esa era la parte fundamental, no solamente el hecho de poder decir a rajatabla, oh, tienes que cumplir esto, ¿no? No puedes aplastar el botón. O sea, no se trataba de eso realmente, sino que implica una cuestión de confianza. Y la confianza es una conexión. Ay, pienso en las veces que ha faltado comida en los potlucks de la iglesia. ¿Cuándo ha faltado? Ha faltado, a veces que ha faltado, y mi papá va y compra comida. Ok. Y a mí no me parece eso no guardar el sábado, porque Ok. pues no, o sea, fue para alimentar a la gente y al final todos felices y todo bien, ¿no? A veces uno se prepara, pero pues de alguna razón pues no, hay un error, ¿no? Ok, claro. Pero también me acuerdo cuando me tocó a mí, me dijeron, van a faltar frijoles. Entonces compré frijoles, no faltaron frijoles. Debí de haber tenido fe, pero, o sea, no sé. Es como que no sentí feo haberlo comprado, porque al final, pues se llevaron gente, frijoles y Sí, todo, sí, sí, ¿verdad? sí. Y encontré, ya estaban hechos, y hicimos arreglos para que hubiera suficientes frijoles, pero me dijeron que iban a faltar. Entonces yo, para asegurarme de no estar como que corriendo en el momento, les fui y compré rápido, pero pues no sé, no sabía si sentirme culpable o no. O sea, está difícil el tema, porque hay gente que sale a tomar una bebida diferente el sábado o a comer, o van a un restaurante, y pues no quiero juzgarlos, pero pues a mí no me enseñaron así. Entonces, pues yo no sé. Yeah. Yo creo que es el punto. Yo creo que íbamos a llegar después, pero Dios dio el sábado para nosotros descansar, o sea, tener una relación con Él en ese día especial. Y, y si hay ocasiones en las que es necesario, a veces que es una emergencia,
pero muchas personas sí toman como algo regular ir a comer a un restaurante. O sea, Dios nos dio en realidad el día de preparación, pero el día de preparación debería de ser desde Doble el porción. domingo. Desde el domingo, antes de terminar el sábado, ya deberíamos estar preparándonos, ¿verdad? Claro, bueno, obviamente, digamos, poder entender y confiar en cuál es realmente el propósito de Dios con el sábado y con los otros mandamientos también. Exacto. ¿Ok? Ahora, dentro de eso entendemos de que, por ejemplo, en el caso incluso del sábado o de otros mandamientos como por ejemplo no matarás, o sea, hay condiciones allí que no aparecen, digamos, o sea, especificaciones que en la vida real, en la vida práctica ocurren, Ujú. pero que no aparecen allí, ¿no? O sea, hay cuestiones X, no sé, tú estás al volante y de repente por ahí alguien se te cruzó, lo atropellas, lo mataste, o sea, no fue intencional, pero alguien murió. Exacto. ¿Ya? O sea, hay cuestiones, digamos, que ocurren, ¿no? Y en la Biblia están especificadas justamente porque hay un código del pacto, ¿no? O sea, para tratar de ir un poquito más al detalle, de ser un poco más específico y, digamos, anticiparse a algunas cosas que puedan pasar contemplando lo que se menciona en el mandamiento, ¿no? Ujú. Sí, en todos los mandamientos tiene esto. Yo ahora me recuerdo de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero hay veces que tenemos coraje nosotros y no perdonamos a nuestro padre. Esa es otra forma de no darle honra a nuestros padres Claro, también, claro, ¿verdad? lógico. O sea, muchas personas son dañadas de diferente forma, de diferente nivel, que ellos no pueden ni siquiera hasta ahora, pero dicen, no quiero nada con mis padres, no quiero nada con ellos, no les deseo nada mal, pero no los han perdonado. Ya. O sea, como el mismo del no matarás, como dices tú, hay muchas formas que el mandamiento solamente dice en plano, no matarás, pero no especifica todo esto. Exacto, exacto. Ahora, mira, en esas partes quisiera que pudiéramos leer lo que dice Éxodo capítulo 21. Separé algunos versículos para que no sea todo tan largo, pero Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 4, del 12 al 17 y del 22 al 25. ¿Sí lo puedes leer, Heriberto, Sí, por favor? A ver. Dice, estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año, ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos e hijas, entonces solo el hombre saldrá libre al séptimo año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Cualquiera que agrega y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclava. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lecciones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Ajá. Hay una serie de cuestiones aquí. Ahí está también lo que conocemos como la ley del talión, ¿no? Ok. Ahora, pero ¿cuál era la razón de todo esto, no? O
sea, el porqué de todo este tema, de toda esta Ok. explicación y detalle, de si ocurre esto y si pasa lo otro, ¿no? Incluso también, como mencionaste, el tema de los padres, perdón, de los hijos con los padres. O sea, porque aquí se menciona incluso de golpear, pero hay otro versículo que incluso también dice si uno, digamos, un hijo ofende o habla mal a su padre, incluso también, págate, Sí. muerto. O sea, Mi entendimiento, Pedro, de esto es que esto no se le fue dado a personas específicamente al pueblo en general. ujú, O sea, ellos tenían jueces. Estos jueces tenían que tratar diferentes casos que venían hacia él y esto era lo que subía para ellos para que el residente, para que el ciudadano supiera cuál era la causa que le esperaba si acaso quebraba un mandamiento. ok, O sea, no era para que en sí el pueblo se le, se le hiciera algo y él tomara venganza. Esto era para decir, hoy es la autoridad. exacto, ¿Verdad? exacto, ¿no? ¿Qué piensa Margarita? El tema de las leyes civiles, en realidad, ¿no? Y fíjate, yo pienso un poco en sociedades, digamos, incluso recientes o, digamos, cercanas a nuestro tiempo, sociedades en las cuales se perdió mucho el tema de la posibilidad de alcanzar justicia, ¿ya? O sea, dentro de la vivencia social, dentro de la comunidad en sí, en algunos países. Y ha ocurrido, o sea, recientemente, por ejemplo, en países en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo eso? Cuando la persona siente que sus autoridades no funcionan o que, digamos, no hay ley, ¿no? O sea, no hay justicia. No hay Entonces, justicia. el crimen sube mucho, ¿no? Digamos, la posibilidad de una escalada, digamos, en aumento de la magnitud de los crímenes se dispara, pues, o sea, Yeah. crece mucho, ¿no? Entonces, hay países donde la criminalidad es mucho más alta que en otros. Justamente una de las razones es esta, Ujú. ¿ya? De que no se aplica, o digamos, no hay la sensación de una posibilidad de encontrar justicia, ¿no? Cuando Salomón fue rey, hubo paz en el reino. Ajá. ¿Por qué? Dice Proverbios que cuando hay un rey justo, reinan y están felices todos. Exacto. Y ese era el punto, ¿no? Ese era el punto. Ahora, fíjate que es interesante, y fíjense ustedes dos, que es interesante que en estas, digamos, en estas leyes se contempla la esclavitud. Ujú. O sea, ¿y por qué será que Dios consideró también la posibilidad de la esclavitud, no? ¿Ah? ¿Qué dicen? Bueno, ¿Aprobaba entonces Dios la esclavitud o cómo era el tema? si lo vemos hoy en día, Pedro, hoy hay esclavos, en realidad todavía existen. I mean, existe en que hay personas que no se les da lo que se les debe de pagar, Ujú. ¿verdad? Ok. No, el empleador no es justo con lo que se les paga. Hay casos en que niños también trabajan alrededor del mundo y no se les paga y no deben de trabajar. Mujeres que trabajan y no se les da lo que ellos merecen. O esclavos de las deudas. Ya, Ya, exacto. sí, sí. Sí, sí, sí. También, o sea, financieramente o de otro tipo, ¿no? Esclavos en casa y no sé. Existe, o sea, en la actualidad ese tema existe, Yeah. ¿no? Este caso de la esclavitud, yo lo miro como la gente había, como hoy, diferentes clases, ¿verdad? Ajá. Está el rico, está el pobre. El pobre que no tenía, pues tenía la opción de vender trabajar para el que tenía y con esa condición que Dios le dio, dice, trabajarás 6, pero el séptimo día te va a dar libertad. Claro, claro. Yo no lo veo tanto como lo que ocurrió aquí en los Estados Unidos con la esclavitud Ok, de la raza negra, ¿verdad? Ok. Eso ahí lo miramos que es totalmente injusto, no debería haber ocurrido. Y eso es lo opuesto, cuando la ley en realidad no hay justicia Ujú. para protegernos. ok. Ahora, tal vez o algo que hemos comentado antes, que hemos visto en algún punto, es que usualmente Dios te toma en el contexto en el que te encuentras, ¿no? O sea, en la realidad que estás viviendo en el momento, para de ahí llevarte poco a poco a un crecimiento, ¿no? Y entonces, esa gente, digamos, salía de 400 años de esclavitud, de vivir en un medio en el cual no obtenían justicia para sí mismos, ¿no?
Entonces salían a la libertad y para ellos la posibilidad de la esclavitud era un elemento que era vigente, o sea, era su realidad, ¿no? Entonces, de todas maneras, o sea, Dios no les dice, ¿sabes qué? No, esto no puedes hacer esto, porque esa era su realidad, esa era la parte de su forma de vida. Entonces, a partir de allí los lleva hacia adelante, pero entregándoles la posibilidad, por ejemplo, ¿no? En el caso de un esclavo hebreo, o sea, ok, solo 6 años, el séptimo año va a ser libre, ¿no? Y así también contempla las posibilidades de libertad para los otros esclavos también, ¿sí? Porque el plan de Dios realmente es eso, o sea, de que la gente sea libre, que viva libre, pero que vivan en armonía también, ¿no? Bueno, sinceramente igual me pareció medio mala onda eso de que, pero si tiene familia, entonces no, la familia no es libre. Es como que medio... Bueno, o habría que analizar esa parte. No, es como que, oye, o sea, entonces no puedo tener una familia por unos 6 años porque si no, no voy a ser libre y yo quiero que pues toda mi familia sea libre. Entonces, imagínate, te casas y después tienes un hijo cada año y pues cada año más te quedas con... No, Es un tema complicado. lo que pienso sí, o sea, sí lo racionalizo, pero lo estoy racionalizando es... bueno, si uno sale, por ejemplo, la esclavitud de la deuda de estudios, pues uno sale de estudiar con una deuda enorme y pues ni modo que te vayas contigo y tu familia con pura deuda. Entonces salir de la esclavitud era como una transición difícil y pues salir y llevar a toda tu familia así en esa transición sin ningún recaída, entonces pienso como que pues ayudaría como que la familia a estabilizarse, ¿no? Ya, Pero claro. Hay algunas cosas. Y obviamente mucho de esto, como digo, mucho de estas normas, de estas reglas, leyes que se estaban dando, en realidad partían dentro del contexto del que estaba viviendo la gente en ese momento, ¿no? O sea, esa era su realidad. Entonces, para evitar justamente que sea peor, todavía se ponían algunas reglas, pero a partir del momento en el que estaban viviendo, ¿no? Entonces, el Señor los llevaba hacia adelante con un propósito, ¿no? De que vayan creciendo, de que vayan cambiando y que obviamente algunas cosas como estas, como la esclavitud, se vayan eliminando también, ¿no? ¿Ok? Quiero que podamos leer, a ver si me ayudas, Margarita, para poder leer Éxodo capítulo 22, versículos 16 al 25 y luego el capítulo 23 del 1 al 9. Ok, del 16 al 25. Si alguien seduce a una mujer virgen que no se esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle el precio al padre por tomarla por su esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor debería pagar el precio establecido para las vírgenes. No dejes con vida ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a la muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también fuiste tú pueblo. Pues Tú también y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado del pueblo, no debería tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. No divulgues informaciones falsas. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial sobre el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No quites la vida al que es inocente y honrado.
porque yo no absuelvo al malvado. No acepte soborno, porque nubla la vista y tuerce las palabras de los justos. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Así es. Así es. Realmente muchas cosas, o sea, muy interesante. Fíjate, dentro de todas estas reglas y estos pedidos que el Señor les hace y órdenes que el Señor les entrega, por ejemplo, está el asunto de que, oye, no vas a rendir ofrenda ni tampoco vas a adorar a otros dioses, sino solamente a mí. El que lo haga debe morir. Pero nosotros sabemos por la parte histórica de que en muchas ocasiones Israel se desvió y el pueblo, digamos, dirigidos obviamente por sus líderes, casi el pueblo en común en general, se dedicaban a la idolatría. Y no mataban a ellos, o sea, no se mataban entre ellos por el asunto, ¿no? Sino que eso ocurría, o sea, todas estas cosas estuvieron pasando. Ahora, hay algo más profundo todavía que me gustaría que pudiéramos analizar y ver. O sea, hemos estado leyendo ahorita una serie digamos, de requerimientos, de leyes, de normas que están, digamos, entregadas al pueblo. Pero, por ejemplo, encontramos algunas cosas aquí como estas, ¿no? Que dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, ¿no? Aunque sea de tu enemigo, ¿sí? Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. ¿Qué nos revela esto del carácter de Dios? Porque Dios está entregando una serie de normas, una serie de leyes, ¿no? O sea, ¿qué nos revela esto respecto del carácter de Dios? ¿Por qué creen ustedes de que Dios nos pide actuar con bondad frente al débil, incluso frente a tu enemigo, que quizás no es débil, pero actuar con bondad, actuar con gentileza? ¿Por qué? Me apasiona este tema Ajá, a ver. en la parte de la salud pública. Ok. Entonces, todo el mundo lucha porque tengamos más acceso a la salud, pero el acceso a la salud que quieren es pues tratamientos y no, pues no funciona. O sea, uno está tratando y pues somos el país que más paga en salud y que menos resultados tiene. Entonces, los servicios de salud que deberíamos estar dando y promoviendo es la prevención de la salud. Claro. Pero muchas veces la prevención de la salud la podemos hacer nosotros mismos. Exacto. O sea, en la iglesia tenemos el programa que, pues la verdad, no ha costado mucho. O sea, cuesta que la gente vaya a la clase y quizá unos $100 por mes máximo. O sea, $100 cada 3 meses quizá. No es nada en lo que se está... Y eso es salud preventiva. Si nosotros nos dedicáramos a la educación de la salud y a la prevención, que es promoción de la salud, entonces no tendremos tantos problemas en salud. O sea, también bueno, lo bueno que el gobierno está haciendo algunos cambios de reforma de lo que se vende en las tiendas y cosas así, porque también el sistema pues está dañado como para pues enfermarnos. Claro, claro. Pero si nosotros que tenemos conocimiento nos dedicáramos a cuidar al prójimo, entonces no tendríamos tantos enfermos. Entonces todo lo que queremos que el gobierno haga podría ser nuestra propia responsabilidad. Y pienso que muchas veces queremos quitarnos la responsabilidad y ponérsela al gobierno, pero si todos invirtiéramos un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestro conocimiento y nos dedicáramos realmente a aprender y a dar ese conocimiento, entonces podríamos realmente hacer cambios. En esto voy en que Dios es tan perfecto y es tan bondadoso que nos recuerda las cosas buenas que tenemos que hacer, que ya deberían de venir, o sea, de nosotros. Y si todos nuestros gobiernos en sí no deberían los israelitas de haber tenido rey. Sí, que es bueno el pueblo cuando el rey es justo, pero si nuestro rey de todos fuera el rey soberano Dios, entonces no importaría quién fuera el rey o no, sería un pueblo estable y un pueblo bien. El rey solamente es una imagen y no de nada, porque pues no debe depender de nuestras acciones sobre quién está en el mando o no.
Debemos nosotros ser estables y que nuestro rey sea Dios. Y teniendo la ley de Dios en nuestro corazón, entonces podemos ser un impacto y un pedacito del cielo hacia los demás. Ok, nuevamente, o sea, para formular otra vez la pregunta para que no nos... Ok, ¿qué nos revela del carácter de Dios estos principios, estas leyes, ¿no? O sea, ¿por qué crees que el Señor, por ejemplo, nos pide actuar con bondad, con gentileza, con el enemigo, con el desvalido, ¿no? Con el débil, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué nos refleja eso de quién es Dios, ¿no? O de cómo es Dios, ¿no? Bueno, nos refleja que Dios es amor y por lo tanto Él quiere que reflejemos ese mismo amor con los demás. Ok, Quiere que reflejemos de esa forma, en la misma forma como nosotros obedecemos. Pero esto me hace pensar cómo es que hoy, ¿qué es lo que se enseña en las escuelas? No se enseña esta ley o cómo debemos nosotros tratar a los demás, ¿verdad? Nos enseña muchas cosas menos esto. A menos que sea una institución cristiana y tenga clases de Biblia, algo así, más probable que sí se enseñe. Pero Dios quiere que aquí en la tierra se refleje ese amor en la forma como nosotros tratamos a los demás, ok, ¿verdad? ok. Y ahí Él nos enseña también que la justicia, en realidad que no podemos nosotros estar sin una ley y regirnos sin una ley que nos refleje o que nos diga exactamente cuáles ya son las consecuencias, ¿verdad? Ok, ok. Quiero leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué cosas me reflejan del carácter de Dios todo esto? Porque en realidad estas afirmaciones, por ejemplo, las que hace Pablo, las afirmaciones que está haciendo Moisés también en el Éxodo, me están manifestando, me están dando a conocer el carácter de Dios. Me están dando a conocer cómo es verdaderamente Dios, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, o sea, por ejemplo, en los principios que acaba de escribir Pablo, o sea, ¿qué es lo que realmente me quiere decir respecto de Dios? ¿Es Dios así? Y a esto va una pregunta, ¿no? Una pregunta fundamental. ¿Cuál es la estrategia, cuál es el arma de Dios para poder actuar en el conflicto contra el mal, ¿no? O sea, ¿de qué manera es que Dios actúa y de qué manera es que Dios se propone vencer completamente y eliminar el mal en el universo? ¿A través de qué? ¿A través de qué fuerza? Del amor. Es la única, ¿no? Es la única arma y la única fuerza. Eso es lo que manifiesta constantemente. O sea, y en los escritos nosotros lo podemos encontrar, ¿no? Revelado también en estos principios, que el Señor nos los entrega a nosotros para que sea una forma de vida, pero que en realidad en esencia reflejan su carácter. ¿Cómo es Él? ¿Sí, Margarita? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, la lección habla también respecto de las fiestas religiosas, ¿no? Por ejemplo, de la fiesta de la Pascua, de la fiesta del Pentecostés, de los tabernáculos, etc. Estas fiestas tenían como propósito recordar quién es Dios, ¿no? Recordar la fidelidad de Dios, liberación, la creación y la provisión de Dios para con sus hijos. Y además, sobre todo, algo muy importante, fortalecer la identidad espiritual de Israel. Ahora, en el presente, en nuestra congregación, ¿de qué manera estamos fortaleciendo, estamos promoviendo, estamos llevando adelante lo que significa la identidad espiritual en Cristo, ¿no? O con Cristo, ¿no? ¿Lo estamos haciendo? O sea, ¿estamos creando un sentido de pertenencia, un sentido de identidad dentro de los miembros de la congregación, una identificación con Cristo Jesús? Si no lo estamos haciendo, ¿de qué manera lo podemos hacer, no? Y eso es lo que estábamos hablando en la reunión del viernes con Margarita. Ajá. Es de que cómo era la cultura del judío tan rica en fiestas, guardando diferentes Festividades, sí. festividades,
para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Exacto. Y nosotros hoy, lo que decía Margarita es que ella tiene la costumbre de escribir Ajá. algo que ella le impactó, le llamó la atención. Y yo creo que esa es una forma muy eficaz de nosotros recordar lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, bueno, uno de los ejemplos es porque, mira, este sábado que viene vamos a tener Santa Cena. Así es. Eso es una forma de nosotros de identidad, que nos Exacto. recuerda cuál es el propósito, qué es el sacrificio que hizo Jesús. Pero esa es una sola, pero yo en realidad tengo una envidia santa del pueblo judío, porque ellos recordaban todos los eventos que ocurrían. Exacto. Exacto. Dios les decía, recuérdate, haz esto, pero recuérdate, y esto es para que te acuerdes cómo te saqué de Egipto. Y muchas de estas fiestas, estas ya se han perdido, la costumbre, o sea, llegamos porque esto solo aplicaba muchas de ellas al pueblo judío. Exacto, ¿verdad? claro. Pero nosotros podemos crear nuevas, Exacto. ¿verdad? Nuevas Exacto. experiencias. Definitivamente, por ejemplo, el tema de la Santa Cena es un elemento que nos hace recordar la muerte de Jesús, su resurrección y el propósito de todo ello, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y como estas cosas hay algunas más todavía, ¿no? Oh, sí. Siempre. Lo del sábado pienso que es un tema fundamental y algunas otras cosas también por ahí. ¿Sí? Ok. Ahora, quiero leer esto porque me parece crucial para que podamos avanzar y concluir en esto. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay para eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Es interesante porque aquí Jesús está haciendo una interpretación justamente de los versículos que leímos anteriormente, ¿ok? Del ojo por ojo, diente por diente, el moretón por moretón y todo lo demás, ¿ok? Él está haciendo una interpretación y nos está diciendo, hey, les dijeron que así era, pero yo les digo esto. O sea, lo que él está haciendo realmente es entregándonos una verdadera interpretación de lo que significaba eso. O sea, no la letra, sino el espíritu realmente de lo que estaba escrito allí. Ahora, ¿por qué creen ustedes de que Jesús propone una expresión diferente de justicia social, ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué será? Como, digamos, como seguidor de Cristo, como cristiano, ¿qué tan posible me es seguir las enseñanzas de Jesús en este mensaje? Porque aquí hay algo serio, o sea, aquí está diciendo, oye, si alguien viene y te ofende y te da una bofetada, ¿no? Ofrécele la otra mejilla. O si te está pidiendo incluso, no, dame esto, o sea, ofrécele algo más todavía, ¿no? O si te lleva al tribunal y quiere quitarte, ¿no? Dale más todavía. O sea, actuando de esa manera, pues, obviamente rompes los esquemas, ¿no? Pero ¿por qué será? O sea, y lo otra parte, ¿no? ¿Qué tan posible, como seguidor de Cristo Jesús, qué tan posible me es el llegar a cumplir, el llegar a realizar esto, ¿no? A desprenderme totalmente para llegar a cumplir lo que Jesús me está diciendo aquí. Pues esos Romanos más adelante Ajá. dice, el versículo 48 dice, sed pues
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ajá. ¿Y qué significa eso, Margarita? ¿Cuál es el tema de la perfección ahí? Justo estaba platicando de ese tema con un amigo. Yo no me acordaba que se lo había dicho y en el momento fue como, no sé por qué, pero lo tengo en rosa y sé que todo lo rosa fue en una cierta época. Ok. Entonces sé cuándo fue que encontré ese versículo. Y, y creo que sí es posible llegar a ser muy, muy bueno. Por ejemplo, Pablo decía, sean como yo. O Ajá. sea, no lo digo por ser, o sea, orgullo de mí Claro, mismo, claro, claro. pero yo soy un buen ejemplo y podemos nosotros llegar a ser como ese buen ejemplo. Llega un punto en que nos desquitamos tanto que tomamos la cruz y ese orgullo, ego, se rompe. Que somos tan blandos y maleables como Jesús quiere que seamos y libres por sus mandamientos. Y entonces uno empieza a vivir plenamente y puede llegar a ser así como Jesús era. Siempre va a estar el peligro, ¿verdad? Claro. Pero entre más cercanos a Jesús y más aferrados, también más sensibles a cualquier cosa que nos podamos extraviar. O sea, entre más bien somos, las personas que tienen la casa bien limpia, cualquier mugrecilla ya dicen, "Ugh", y los que pues no, no ven la mugre. Entonces, entre más cercanos llegamos a ser como Cristo, también más sensibles somos y podemos ver dónde corregirnos más rápido. ¿Qué entendemos por ser perfectos? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Dios, o sea, Jesús exaltó la ley, o sea, todo lo que nosotros entendíamos antes de ojo por ojo, todo esto, ahora Él en realidad lo pone en una perspectiva en lo que Él añade el amor. Ajá, ajá. Aquí. O sea, ahora ya no es, ok, la justicia, me hicieron mal. Porque él dice que la justicia, en realidad, él es el de que va a dar venganza. Ok. Entonces yo no debo de depender de que, oh, te voy a demandar o vamos a pasar por la corte, todo esto. Nos está diciendo, no. Si te dice que camina una milla, pues camina dos con él. O sea, todo lo expande, lo hace más. Pero es algo, también es práctico, Pedro, porque nosotros todavía tenemos la tendencia humana. Ajá. Y te digo porque por experiencia, todos hemos sufrido el road rage. Cuando nos hace algo en el camino. Por ejemplo, hoy yo tengo sabes, entramos a un camino donde entran dos carriles y al final se hace uno solo. Uno solo. So, Sí. hay personas que no te dejan pasar. O sea, debe de ser uno y uno. Claro, Y uno. claro. Es normal. Pero lo que yo hago es, yo simplemente no les dejo lugar para que ellos se metan enfrente. So, esta tarde se enojó el que venía atrás de mí Yeah. y me hizo gestos y Me me hizo imagino. señal que si quería me hiciera a la orilla. Oh, sí. Amenazado. Sí. Entonces digo, uno experimenta estas cosas y por eso es que han sucedido tantas tragedias de esa misma forma, por nada. Claro. Por nada, simplemente por no tener control y no reconocer que en realidad no es gran cosa lo que alguien nos puede hacer y simplemente darnos cuenta que Dios está en control. Claro. Y que no vale la pena. A final de cuentas, cuando yo di vuelta, él me pitó, yo le pité como diciendo bye bye. Que tenga buen día. Y eso pasa, o sea, eso pasa, ¿no? Ahora, esta invitación del Señor justamente es para poder experimentar primero nosotros aquello que significa, lo que sí representa esa perfección, ¿no? O sea, ese encuentro con lo que es verdaderamente el amor. O sea, poderlo experimentar primero y luego poderlo manifestar también a través de nuestra vida, ¿no? Ahora, tú mencionaste algo que me pareció interesante, Heriberto, o sea, y creo que
aquí también lo expresa, o sea, ese es el tema de la venganza, ¿no? La venganza de Dios, o sea, no tomen nada de justicia por sus manos, por sus propias manos, sino déjenlo al Señor, ¿no? Exacto. Pero ¿qué es realmente la venganza de Dios? ¿En qué consiste la venganza de Dios, no? ¿Ah? Yo tengo acá unos versículos también de Pablo. Creo que muchas veces pensamos en que cuando vamos a ser vindicados y todos van a ver y bla. Ajá, Pero cuando Jesús fue vindicado fue en la cruz. ajá. Y eso fue como un lento. Todavía está siendo vindicado. Y es un proceso. Exacto, y Muy ese es el sutil. triunfo de Dios, ¿no? El Es triunfo muy de Dios es sutil. justamente, sí, la vindicación del carácter de Dios es esa, ¿no? Es Es de la cruz. Es lento, no lo notas, a menos que te estés fijando. Y entonces no es como que los enemigos van a decir, oh, estuve mal, oh, no. Ahorita no, o sea, no. Es sutil, es como una satisfacción y paz interna de que uno hizo todo lo que pudo y ya hay todos los demás uno va a pensar, perdónalos porque no saben lo que hacen. Exacto, exacto. Pero no, es humilde, es como el cordero. Y eso es, ¿no? O sea, justamente en la cruz el Señor tuvo el triunfo al exponer, ¿no? Públicamente ante el universo a todos estos seres malignos para revelar realmente sus intenciones, pero también para poder revelar cabalmente el carácter de Dios, ¿no? Y en ese punto el carácter de Dios es vindicado. O sea, ¿quién es Dios realmente es vindicado? Porque el triunfo de Dios estuvo en su sacrificio, en su propio sacrificio de entrega, ¿no? Ahora, en esa parte, lo que estamos tratando de encontrar ahorita, o sea, ¿qué representa realmente o qué significa la venganza de Dios, ¿no? Quiero leer lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Dice aquí, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y añade Pablo esto, ¿no? Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esta es la venganza de Dios. ¿Ah? Pagar con bien al mal. Esa es la venganza de Dios. Sí, y a la misma vez, Pedro, sí, Dios da la oportunidad para que se restituya y la persona cambie por el amor. Pero al final de cuentas sabemos que si esa persona no cambia, va a recibir las consecuencias de cualquier forma. Sus propias consecuencias. Exacto. Ese es el punto. Eso creo que es muy importante tenerlo claro siempre, ¿no? Que somos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de que la gracia de Dios tiene un límite, en realidad nosotros somos los que le ponemos el límite a la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios nunca se acaba, ¿no? Pero somos nosotros los que le ponemos un límite, ¿no? En este caso también somos nosotros los que cosechamos las consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Sí? Porque me hace pensar, ¿tú recuerdas la historia que nos contó el pastor del el hermano que cuando llegó a la iglesia no lo trataba bien? Ajá. O sea, él aparentemente hablaba bien de él en público, pero en privado no era muy buena persona. Tremendo. Pero es triste su final que él tuvo. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque allí miramos que el pastor le dio paciencia, le tuvo paciencia, él no tuvo venganza sobre él. Así es. Y al final de cuentas, él no aceptó el perdón de Dios y terminó como terminó. Así es. Sí, eso ocurre, ¿no? Quiero leer lo que dice Ellen White en el discurso maestro de Jesucristo, páginas 66 al 68, dice una parte acá interesante. Dice, Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. Nos pide que seamos perfectos como Él,
Es decir, de igual manera, debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como Él lo es para el universo. Mm. Interesante, interesante. ¿Sí, Margarita? Muy bien. Interesante estudio también nos ha tocado esta semana. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, ¿qué tal si oramos para terminar, Heriberto? Claro que sí. ¿Sí? Ok. Oremos. A ver, ore. Padre nuestro, gracias te damos por esta lección, Señor, cómo es que tú nos enseñas que tuya es la tierra, el universo, y tú pusiste leyes, normas para guiarnos, para mostrar el amor que tú tienes para todos nosotros. Tú quieres que esta tierra se guíe de tal forma que refleje tu amor. Y nosotros podemos empezar a hacerlo en nuestras familias, en nuestras vidas, para que así, Señor, tengamos un impacto en la sociedad entera. Guíanos, Señor, para ir creciendo en tu amor y ayúdanos siempre a buscarte en oración, en estudio, y ayúdanos a crecer en sabiduría que solo puede venir de ti. Amén. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, no quiero irme todavía sin agradecer también a aquellos que han estado mandándonos sus saludos y también comentarios, así que siempre los vemos y también los contestamos, tratamos de estar ahí con ustedes. No se olviden de suscribirse al canal, primero, hacerle like al video y poderlo compartir también. Creo que eso nos ayuda mucho para poder seguir adelante también con este ministerio, con los videos también que preparamos. Y aquí quiero, déjenme ver si puedo encontrar acá. Gracias por escucharnos. Sí, claro que sí, claro que sí. Aquí está Ramiro Silva. Ramiro Silva, gracias por los saludos. Aquí estamos, Julia también, Julia Núñez, Omar también, gracias Omar también por mandar saludos. Acá están los saludos y los comentarios también de Omar y de Julia, por supuesto. Muchas gracias, los apreciamos mucho. Así que... Besos. Sí, claro que sí. Un abrazo también para ustedes y amigos, nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.